Bienvenidos a esta exploración sobre la farmacoterapia para las epilepsias. Un tema realmente vital. Pensemos que millones de personas viven con este trastorno neurológico y que además, bueno, se presenta en más de 40 formas distintas, ¿no? Nuestro objetivo hoy, y vamos a usar como guía extractos del capítulo 20 de Goodman y Gilman, es entender un poco mejor cómo funcionan los fármacos actuales. ¿Cómo controlan esas tormentas eléctricas en el cerebro? Exacto. Esas descargas neuronales que son desordenadas, sincrónicas, bueno, lo que llamamos convulsiones. Y la epilepsia, pues, es la condición que predispone a tenerlas, de forma recurrente, espontánea, y es importante lo que mencionabas, los fármacos de hoy buscan suprimir los síntomas, o sea, las convulsiones, pero no curan la enfermedad de base, ni previenen que se desarrolle, lo que llamamos epileptogénesis. Entiendo. O sea, como que apagan el fuego momentáneamente, pero no evitan que pueda volver a empezar. Y eso nos lleva a un desafío clave, me imagino, la adherencia al tratamiento. Porque son tratamientos largos, a veces de por vida, con fármacos que, bueno, no siempre son fáciles de tolerar, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate que venimos de lejos en esto. Desde el bromuro allá en el siglo XIX. Luego el fenobarbital, que fue el primer orgánico sintético que realmente funcionó. Y la fenitoína, descubierta gracias a pruebas sistemáticas con modelos animales de electroshock. Ese método, la verdad, revolucionó la búsqueda de nuevos fármacos. Claro. Antes de meternos de lleno en los fármacos, quizás deberíamos aclarar un punto esencial. No todas las convulsiones son iguales, ¿cierto? Y clasificarlas es como el primer paso para elegir el tratamiento adecuado. ¿Cómo se agrupan ahora? Sí, la clasificación se ha ido refinando. Hoy hablamos principalmente de convulsiones focales. Estas empiezan en un área concreta del cerebro. Y la persona puede estar consciente. A eso se le llama focal aware. O puede tener la conciencia alterada, que sería focal with impaired awareness. Antes las llamábamos parciales, simplemente. Ajá. ¿Y las otras categorías principales? Luego están las generalizadas. Estas involucran ambos hemisferios desde el principio. Pueden ser motoras, como las tónico-clónicas, que son muy aparatosas, o no motoras, como las crisis de ausencia, que a veces parecen solo una desconexión momentánea. Y bueno, también hay una categoría para las de inicio desconocido. Entender esto es crucial, porque, como decías, no todos los fármacos sirven para todos los tipos. Tiene todo el sentido. Es como usar la herramienta adecuada para cada trabajo específico. Y esto se relaciona también con los síndromes epilépticos, ¿no? Que son como conjuntos de síntomas. Tipo de crisis, causa, edad de inicio. Exacto. Hay descritos más de 50 síndromes. A grandes rasgos, podemos decir que un 60% son focales, muchas veces por lesiones cerebrales o por genética. Y el otro 40% son generalizadas, y estas suelen tener un origen más genético. Muy bien. Con esa base creo que ya podemos entrar al corazón del asunto. ¿Cómo logran los fármacos antiepilépticos, los FAE, calmar esa hiperactividad neuronal? ¿Cuáles son las estrategias principales que usan? Podríamos agruparlas en 4 grandes mecanismos, digamos. Primero está la modulación de los canales iónicos. Estas son como las compuertas que controlan el flujo de iones. Sodio, Na+, potasio, K+, calcio, Ca2+. Iones que son esenciales para la excitabilidad de las neuronas. Lo que se busca es, por ejemplo, prolongar el estado inactivo de los canales de sodio o inhibir ciertos canales de calcio. Entiendo. La idea es frenar la excitación, básicamente. ¿Qué más? Segundo, potenciar la inhibición natural que tiene el cerebro. Esto se hace principalmente a través del neurotransmisor GABA. Se puede actuar sobre sus receptores, los GABA-A, o evitar que se degrade tan rápido, o impedir que se recapture. Fortalecer los frenos naturales del sistema. Lógico. ¿Y la tercera estrategia? Sería modular la liberación de los propios neurotransmisores en la sinapsis, o sea, en el punto de comunicación entre neuronas. Aquí entran fármacos que actúan sobre una proteína específica de las vesículas sinápticas, la SB2A, o sobre componentes de los canales de calcio que están involucrados en esa liberación de neurotransmisores. Vale. ¿Y la cuarta? La cuarta es reducir la excitación mediada por otro neurotransmisor clave, que es el glutamato. El glutamato es como el principal acelerador del cerebro.
Entonces se busca bloquear sus receptores, por ejemplo, los receptores AMPA. Suena como un arsenal bastante variado de mecanismos, pero imagino que no es tan simple como decir, este fármaco hace solo esto. Para nada. Eso es lo fascinante y a veces lo complicado. Muchos FAE actúan por varios mecanismos a la vez. Y también pasa que fármacos con mecanismos que parecen similares pueden servir para tipos de crisis muy diferentes. La biología, bueno, es compleja. Exploremos eso un poco más. Empecemos por los bloqueadores de canales de sodio. Es una estrategia clásica, sobre todo para las convulsiones focales, ¿verdad? La idea es limitar esas descargas excesivas, repetitivas. Correcto. Las neuronas, después de disparar un potencial de acción, necesitan recuperarse. Entran en un estado que llamamos inactivo. Lo que hacen fármacos como la fenitoína o la carbamazepina es prolongar ese estado de inactivación de los canales de sodio. Y esto tiene un efecto interesante. Afecta poco a las neuronas que disparan a un ritmo normal, digamos, pero limita muchísimo su capacidad de disparar a la altísima frecuencia que vemos durante una convulsión. Ah, claro. Es un efecto que depende del uso. ¡Qué ingenioso! Es como poner un límite de velocidad selectivo, solo para las neuronas que van demasiado rápido. Mencionaste la fenitoína, que es como un pilar del tratamiento, ¿no? Sí, es muy usada para crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, pero tiene su truco, como se dice. Su manejo es complejo por su farmacocinética. Se une mucho a proteínas en la sangre y su eliminación en el hígado se satura muy fácilmente. ¿Y eso qué significa en la práctica diaria? Pues significa que pequeños aumentos en la dosis pueden causar saltos muy grandes y a veces peligrosos en los niveles del fármaco en sangre. Y eso puede llevar a toxicidad, mareos, problemas de coordinación, nistagmo. Además, interactúa con muchísimos otros medicamentos. Induce enzimas en el hígado que, digamos, metabolizan otros fármacos más rápido, incluyendo los anticonceptivos orales. Esto es súper importante porque reduce su eficacia. Un punto crítico a considerar siempre. Vaya, definitivamente no es un fármaco sencillo de usar. Y mencionaste la carbamazepina como otro ejemplo similar. Sí, también bloquea canales de sodio y es muy efectiva para focales y tónico-clónicas, pero comparte ese problema de la inducción enzimática. De hecho, induce hasta su propio metabolismo. Eso complica un poco el ajuste de la dosis al principio del tratamiento. También puede causar mareos, somnolencia y en algunos casos problemas sanguíneos o una bajada de sodio, sobre todo en personas mayores. Hay derivados, como la oxcarbazepina o la eslicarbazepina, que intentan mitigar algunos de estos problemas. Entendido. Si bloquear los canales de sodio es una vía importante, ¿qué hay de la otra gran estrategia que mencionaste? Potenciar el GABA, ¿el freno del cerebro? Aquí tenemos varios enfoques. Están las benzodiazepinas, como el diazepam o el lorazepam, que se usan mucho en emergencias en el estado epiléptico, o el clonazepam y el clobazam, que sí se usan para tratamiento crónico en ciertos síndromes. Estas actúan sobre el receptor GABA, haciendo que el canal de cloro se abra más frecuentemente cuando el GABA se une. Potencian la acción del freno natural, entonces. Exactamente. El problema principal con las benzos es que el cuerpo se acostumbra. Aparece tolerancia a su efecto anticonvulsivante, y eso limita bastante su uso a largo plazo. Además, claro, causan somnolencia, pueden afectar la coordinación y retirarlas de golpe puede ser peligroso, puede incluso provocar convulsiones. Comprendo. Y el fenobarbital, ese es como el veterano del grupo, ¿no? El veterano, sí, también potencia el GABA, pero lo hace aumentando la duración de la apertura del canal de cloro, no la frecuencia. Es efectivo y es barato, eso es verdad, pero su principal pega, históricamente, ha sido la sedación. Aunque se desarrolla tolerancia a la somnolencia con el tiempo, puede causar otros problemas. Irritabilidad en niños, confusión en ancianos y, al igual que la fenitoína y la carbamazepina, es un potente inductor enzimático, o sea, interfiere con otros fármacos. Su uso ha disminuido mucho, pero, bueno, todavía tiene su lugar en algunas situaciones. Mencionaste también que había otras formas de aumentar el GABA, ¿no? Inhibiendo su recaptación o su degradación. Sí, exacto. Por ejemplo, la tiagabina bloquea el transportador GAT1,
que es el que retira el GABA de la sinapsis. Así, el GABA se queda actuando más tiempo. Y la vigabatrina inhibe la enzima que lo descompone, la GABA transaminasa, GABA-T. Son mecanismos, digamos, más específicos para la vía del GABA. Pero claro, también tienen sus propios perfiles de efectos adversos que hay que considerar. Perfecto. Cambiemos un poco de escenario ahora. Hablemos de las crisis de ausencia, esas desconexiones breves que mencionaste antes. Dijiste que se originan en un circuito particular, entre el tálamo y la corteza, y que tienen un eje muy característico. Correcto. Esas descargas de punta onda generalizadas a 3 Hz que se ven en el electroencefalograma. Y aquí, el protagonista es otro tipo de canal iónico, los canales de calcio tipo T. Resulta que son cruciales en las neuronas del tálamo para generar los ritmos oscilatorios que están en la base de estas crisis de ausencia. Entonces, ¿tiene lógica que los fármacos específicos para las ausencias actúen justo ahí? Precisamente. La etosuximida es el ejemplo clásico. Es muy selectiva para las crisis de ausencia, y su principal mecanismo de acción conocido es inhibir esas corrientes de calcio tipo T en las neuronas talámicas. Suele ser bastante bien tolerada, aunque puede dar algunas molestias digestivas o somnolencia, claro. Y mencionaste antes que el valproato también sirve para las ausencias, además de para las focales y las tónico-clónicas. Ese fármaco parece una especie de navaja suiza farmacológica. Totalmente. El valproato es fascinante. Tiene una historia muy curiosa, ¿sabías? Se descubrió casi por casualidad. Se usaba como solvente para probar otros compuestos. Y sí, actúa por múltiples vías, lo que explica su amplio espectro. Por un lado, bloquea canales de sodio, de forma similar a la fenitoína. Por otro, inhibe los canales de calcio tipo T, como la etosuximida. Y además, aumenta los niveles cerebrales de GABA porque inhibe las enzimas que lo degradan, como la GABA-T. Vaya combinación. Eso explica por qué sirve para tantos tipos de crisis. Pero, ¿tanta potencia? Imagino que debe tener sus contras. Claro, tiene sus contras. Puede causar aumento de peso, temblor, a veces problemas digestivos. Y algo más preocupante, aunque es raro, es el riesgo de daño hepático grave. El riesgo es mayor en niños pequeños que toman varios FAE a la vez, y es uno de los FAEs con mayor riesgo teratogénico, es decir, riesgo de causar malformaciones si se toma durante el embarazo, especialmente defectos del tubo neural. Esto limita muchísimo su uso en mujeres en edad fértil, lógicamente. Es un balance muy complejo entre la eficacia y el riesgo, sin duda. Ahora, entremos un poco en los fármacos más nuevos que han ido apareciendo. Mencionaste uno con un mecanismo muy particular, levetiracetam y su primo, digamos, brivaracetam. Actúan sobre la proteína SB2A. ¿Qué hace exactamente esa proteína? La SB2A se encuentra en las vesículas sinápticas. Esas son como las burbujas que contienen y liberan los neurotransmisores. No se sabe al 100% cómo, pero unirse a SB2A parece que modula esa liberación, como que afina la comunicación entre neuronas. Lo interesante del levetiracetam es que no parece actuar sobre los canales iónicos o los receptores de neurotransmisores clásicos como los otros FAE que hemos visto. Y tiene una farmacocinética muy favorable. Se absorbe bien, no se une mucho a proteínas, se elimina principalmente por el riñón sin grandes cambios. Y tiene muy pocas interacciones conocidas con otros fármacos. Eso lo hace relativamente fácil de usar. ¿Y en cuanto a efectos adversos? ¿Qué tal se tolera? Generalmente se tolera bastante bien. Pueden dar algo de somnolencia, astenia, mareo, lo típico al principio. En algunas personas, un porcentaje pequeño pero real puede causar cambios de humor, irritabilidad, a veces incluso algo de agresividad. Es algo a vigilar. Brivaracetam es similar, quizá con un perfil un poquito mejor en cuanto a esos efectos conductuales, pero ambos representan una vía de acción diferente y útil. Otro recién llegado que ha generado bastante interés y a veces controversia es el cannabidiol, el CBD. Sí, el CBD. Es un componente no psicoactivo de la planta de cannabis. Ha sido aprobado para tratar síndromes epilépticos infantiles muy severos y resistentes, como el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut. Su mecanismo de acción tampoco está del todo claro.
No parece actuar a través de los receptores cannabinoides típicos, CB1 o CB2. Se cree que interactúa con múltiples dianas en el cerebro, como canales iónicos, receptores. Es complejo. ¿Y qué es importante saber sobre su uso clínico? Bueno, se metaboliza en el hígado a través de enzimas CYP, y esto es importante porque interactúa con otros FAE. Por ejemplo, puede aumentar los niveles del metabolito activo del clobazam, que es otra benzodiazepina que se usa mucho en estos síndromes. Hay que ajustar dosis. En cuanto a efectos adversos, puede causar diarrea, fatiga, somnolencia. Y es importante vigilar la función hepática, sobre todo con dosis altas o en combinación con otros fármacos como el valproato. Es una herramienta más, útil para casos muy específicos y difíciles de tratar. Y bueno, hemos mencionado de pasada otros FAE importantes que quizá merecen un comentario rápido. La lamotrigina, por ejemplo. También de amplio espectro, pero con ese riesgo, aunque bajo, de reacciones cutáneas graves, ¿no? Exacto. El rash cutáneo es al monofilnar muy de cerca al inicio del tratamiento con lamotrigina. Hay que subir la dosis muy lentamente. Luego está el topiramato, que también tiene múltiples mecanismos de acción, pero puede dar problemas cognitivos, como dificultad para encontrar palabras, y aumenta el riesgo de cálculos renales. Y la gabapentina y la pregabalina, que actúan sobre una subunidad de los canales de calcio, la alfa-2D, y se usan mucho también para dolor neuropático o ansiedad. Es un campo muy poblado definitivamente, con muchas opciones. Sí, lo es. Y esto nos lleva a pensar en cómo se usan todos estos fármacos en la práctica clínica. Hay unos principios generales que son clave. Se empieza siempre con un diagnóstico lo más preciso posible del tipo de crisis o síndrome epiléptico. Y si es posible, se intenta controlar las crisis con un solo fármaco, lo que llamamos monoterapia. La elección de ese primer fármaco se basa en la eficacia demostrada para ese tipo de crisis, claro, pero también en el perfil de efectos adversos, las posibles interacciones, el estilo de vida del paciente, comorbilidades. Y se empieza con dosis bajas y se va subiendo gradualmente, buscando el punto de equilibrio entre controlar las crisis y evitar la toxicidad. ¿Sirve de algo medir los niveles del fármaco en sangre? Puede ser útil en algunos casos, especialmente con fármacos que tienen una cinética complicada, como la fenitoína o la carbamazepina, donde la relación dosis-nivel no es lineal. También puede servir para verificar si el paciente está tomando la medicación correctamente, o sea, la adherencia. Pero al final lo más importante siempre es la respuesta clínica del paciente. Cómo se siente, si las crisis están controladas, si hay efectos secundarios. Si la primera monoterapia falla y nos aseguramos de que se está tomando bien, lo habitual es cambiar a otro fármaco. Idealmente, uno con un mecanismo de acción diferente. Si esa segunda monoterapia tampoco funciona, entonces se puede plantear una combinación de dos fármacos. Aunque hay que decir que el éxito adicional de añadir un segundo o tercer fármaco a veces es limitado. Y la adherencia, como dijimos al principio, es absolutamente crucial. Si no se toma el fármaco, no funciona. ¿Y por cuánto tiempo se suele mantener el tratamiento? Generalmente se considera la posibilidad de retirar el fármaco, siempre de forma muy gradual, solo si la persona lleva al menos 2 años completamente libre de crisis. Y aún así, hay que valorar muy bien el riesgo individual de que las crisis puedan reaparecer al quitar la medicación. Es una decisión muy personalizada. Y hay poblaciones que requieren consideraciones especiales, claro. En mujeres, como ya comentamos, está el tema de las interacciones con los anticonceptivos orales si toman FAE inductores enzimáticos. Y el riesgo de teratogenicidad durante el embarazo es una preocupación mayor con algunos FAE como el valproato o la fenitoína. Se recomienda siempre tomar suplementos de ácido fólico antes y durante el embarazo. En niños, hay síndromes epilépticos específicos de la infancia, como los espasmos infantiles o el síndrome de Dravet, que requieren tratamientos particulares y a veces combinaciones complejas. Y por supuesto, el estado epiléptico, que es una emergencia neurológica y requiere una actuación médica inmediata con fármacos intravenosos o intramusculares para detener las crisis lo antes posible. A pesar de todo este arsenal terapéutico que hemos descrito, mencionaste al principio que todavía hay desafíos importantes. Aproximadamente 1/3 de los pacientes no logran un control completo de las crisis. ¿Hacia dónde va la investigación futura? Esa es la gran pregunta. La meta pendiente.
el gran desafío es encontrar fármacos que realmente modifiquen la enfermedad, que prevengan la epileptogénesis, o sea, que eviten que la epilepsia se desarrolle después de una lesión cerebral, por ejemplo, en lugar de solo suprimir las crisis una vez que ya está establecida. También se busca, por supuesto, mejorar la eficacia para ese grupo de pacientes farmacoresistentes y reducir los efectos adversos de los tratamientos actuales. Se están investigando nuevas dianas terapéuticas, vías de señalización celular, procesos inflamatorios en el cerebro, el metabolismo energético neuronal, la genética, y se intenta optimizar los mecanismos de acción que ya conocemos. Hay esperanza en enfoques más personalizados, dirigidos a las causas genéticas específicas de algunos síndromes epilépticos. Entendido. Entonces, si intentamos recapitular un poco lo que hemos explorado hoy, la epilepsia es una condición compleja, con muchos tipos de crisis. El tratamiento actual se centra en controlar esas crisis mediante fármacos que actúan por diversas estrategias farmacológicas: canales iónicos, sistema GABA, glutamato, la proteína SB2A. La clave parece ser la individualización del tratamiento, elegir el fármaco correcto para el tipo de crisis y, sobre todo, para el paciente correcto, considerando todos los factores. Hemos visto que hay avances, con fármacos más nuevos y mecanismos diferentes, pero también persisten desafíos importantes como la farmacoresistencia, los efectos adversos y el hecho de que aún no tenemos una cura. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pregunta final para reflexionar. Si los FAE actuales actúan sobre mecanismos tan fundamentales para la función cerebral normal, como los canales iónicos o los principales neurotransmisores, ¿cómo podríamos diseñar un fármaco que prevenga la formación de esos circuitos cerebrales epilépticos, que sea verdaderamente antiepileptogénico, sin causar efectos secundarios inaceptables a largo plazo en la función normal del cerebro? ¿Será que la clave está en entender mucho mejor esos procesos iniciales que llevan a la epilepsia, quizás apuntando a vías de señalización muy específicas, a la neuroinflamación, o incluso a la epigenética, es decir, modificando la expresión de ciertos genes, algo que quizás, de forma muy indirecta, ya hace un poco el valproato con su efecto inhibidor de histona de acetiasas? Podría ir por ahí el futuro. Una cuestión fundamental, sin duda, para el futuro del tratamiento de la epilepsia. Con esa reflexión tan interesante, cerramos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la farmacoterapia de las epilepsias. Esperamos que esta conversación haya sido útil y sobre todo estimulante.